Hola, ¿qué tal? Buen día, Agustín. Sí, sí, escucho bien. Bien, Un saludo ahí al gracias. equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo Muy están? amable, gracias. Solamente 17 escuelas para Cipolletti, Oro, Allen y Catriel son las que se incorporan a la jornada escolar extendida, Núñez. En parte, en parte. La provincia de Río Negro tiene de su universo de escuelas de nivel primario, que superan las 300, 320 aproximadamente, el 70%, el 69% para ser más exacto, ya tiene algún formato de extensión de jornada. Y queda un 31% donde estamos empezando a trabajar y estamos tomando la determinación de incorporarles una hora más de clase para que tengan algún formato de extensión de jornada en cuanto o en línea a nuestra ley de educación provincial sancionada ya en el 2012 que establecía esos lineamientos de definición de política educativa para todo el nivel primario. Esas 98 escuelas de jornada simple están distribuidas en distintos puntos de la provincia, en zonas rurales, en localidades de grandes centros urbanos, en localidades más pequeñas. En el caso del Chipolete hay aproximadamente 10, en el caso de Allen y Fernández Goro rondan las 2 o 3 escuelas. Hay que decir que estas 98 están distribuidas en todo el territorio. Esa información de 17 fue una información de una etapa, digamos, del Ajá. trabajo que se estuvo realizando hace unos días atrás. Hoy podemos decir que ya son aproximadamente 60 establecimientos los que han solicitado su incorporación a este formato de extensión de jornada que estamos planteando. Esto significa también incorporar una hora, ¿para qué? Digo, una hora más, ¿en qué, con qué utilidad, con qué finalidad? Digo, si son horas más de materias duras, como pueden ser matemática, lengua o ciencias, o son instancias de taller, tal vez de experimentación, otro tipo de actividad dentro del aula, Núñez. La propuesta consiste en aumentar una hora la jornada escolar, que la lleva de 4 horas a 5 en estos establecimientos de jornada simple. Entendemos que ampliando una hora todos los días, en el transcurso de una semana estamos incorporando al calendario escolar una hora más de clase. Ese es en cuanto a el concepto o al componente de cantidad necesaria, de tiempo necesario para tener mayores posibilidades de aprendizaje, a partir de que con más tiempo podremos tener más experiencias de aprendizaje. Ese es un primer concepto. El segundo concepto o la segunda definición es qué contenidos trabajar en esa hora más, digamos, en esa hora que se incorpora. Los contenidos a trabajar van a estar vinculados a lengua y matemática, y son los contenidos propios del diseño curricular del nivel primario, que está previsto para cada uno de los ciclos o grados de formación del nivel primario. En este caso, la hora taller está orientada en esta primera etapa a sexto y séptimo grado. Por lo tanto, una segunda definición. ¿Qué contenidos? Contenidos de lengua y matemática, de acuerdo al diseño curricular previsto para el tercer ciclo de la formación, que es sexto y séptimo grado. ¿Bajo qué metodología de trabajo? Bueno, ahí, por eso es la denominación del programa, hora taller, lo que entendemos que es con una dinámica de taller, con una dinámica con una Sí, sí. metodología de trabajo que tenga más que ver con el hacer, con la resolución de problemas, con el trabajo en equipo, con el aprendizaje entre pares, con un docente que vaya guiando y monitoreando ese proceso de descubrimiento y de trabajo, que vaya construyendo conocimientos y aprendizaje a partir de una seguidilla o de una serie de acciones que haya que realizar a partir de una situación problemática X. Bueno, esa es la metodología que proponemos de abordaje para estos contenidos en esta hora que se incorpora. Que no es una metodología extraña al sistema, ni es una metodología totalmente innovadora, es una de las tantas metodologías que ya los docentes y las docentes implementan en las escuelas rionegrinas, en cada uno de los niveles y modalidades del sistema, pero que intentamos tener una mirada más puntual sobre cómo abordar esos contenidos del diseño curricular en este tiempo que se va a sumar a la jornada escolar. Ujú. La actividad, digo, este tipo de decisiones están centradas en lo que es el nivel primario. ¿Qué pasa con el secundario? Digo porque Río Negro no escapa a las generales de la ley en donde la deserción en el nivel medio es muy alta y
y te quedás, digamos, con pocas herramientas conceptuales de esos jóvenes que en algún momento tendrán que insertarse en el mercado laboral. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde el Estado mismo para bajar los niveles, en principio, de deserción y segundo, para que la educación secundaria otorgue las herramientas que hoy necesita o demanda una sociedad? Pregunto esto porque la semana pasada estuvimos charlando con la gente del CET30, por ejemplo. Es el único secundario en Río Negro que forma estudiantes en programación digital. Y nos llamó precisamente la atención eso, es el único, cuando se apuesta mucho hoy a la economía del conocimiento, por ejemplo, o al desarrollo de este tipo de tecnologías. ¿Cuál es la mirada que se tiene respecto de qué hacer frente a este escenario tan demandante, pero al mismo tiempo tan, uno podría llegar a decir, no sé si descuidado es el término, pero digo que te quedas rengo, digamos, cuando lo cotejás esos números de deserción y las demandas de gente especializada para el desempeño de determinadas tareas, Núñez? Y bueno, las miradas deben ser muy abarcativas y deben ser múltiples, ¿no? El trabajo que se ha realizado en la provincia de Río Negro en atención o teniendo una mirada sobre esto que vos puntualizás, viene de hace un tiempo atrás, unos años atrás, cuando se determinó en la provincia de Río Negro que el sistema educativo trabajara fuertemente en una reformulación de la propuesta para la educación secundaria. Y ahí surgió la SRN, ahí surgió una nueva propuesta, un nuevo régimen académico, un nuevo diseño curricular, con nuevos puestos de trabajo docentes, con una tipología distinta, con cargos docentes para que el docente esté mucho más tiempo en la escuela, con tiempo para trabajar con estudiantes frente a alumnos, como decimos comúnmente en el sistema educativo, pero también con tiempo sin estar frente a estudiantes para que pueda planificar, pero para que pueda reformular trayectorias y pueda acompañar las trayectorias de aquellos estudiantes que requieren un acompañamiento mayor o extra. Después, en esa misma propuesta de reformulación de la educación secundaria, se trabajó sobre nuevas orientaciones, y ahí se pusieron en juego distintas orientaciones que en el caso de Chipoleti, algunas modificaron su orientación cuando eran antiguos SEM y pasaron a SRN, como por ejemplo el 120 que está en la zona norte de la ciudad, que modificó su orientación para ir a la actividad física y el deporte, entendiendo que puede generar mayor motivación y mayor orientación hacia un puesto de trabajo después en un futuro, y otras en otras localidades también giraron hacia los medios de comunicación, giraron hacia más a las ciencias, bueno, fueron poniéndose en juego distintas orientaciones en función de esta mirada. Pero también hay que decirlo, la educación, la escuela, la comunidad educativa no se encuentra en una burbuja, está en un contexto social. Y cuando las variables macroeconómicas, cuando el desempleo, cuando las oportunidades de desarrollo personal, cuando las posibilidades, insisto, de inserción laboral para la juventud, para un egresado de 17, 18, de 19, de 20 años en el mercado laboral formal o informal inclusive, una vez que finaliza el secundario, son muy limitadas en el contexto actual, bueno, la verdad que todo eso atenta contra el futuro de esa juventud. La pandemia golpeó mucho, esa también es otra mirada y hay que decirlo, a los sectores socioeconómicos más vulnerables, como siempre sucede, las crisis le golpean de distinta manera, y ahí también cuando el adolescente tuvo que, producto de este aislamiento estricto, producto de la crisis sanitaria, tuvo que ir a acompañar a su familia y ser parte de la búsqueda activa de recursos para poder subsistir, para poder comer, para poder superar esa instancia tan cruda que tuvimos y que todavía estamos con los coletazos. Bueno, ahí siempre el sistema educativo también queda relegado y tiene que esforzarse y ponerse en tensión para poder recuperar esto, porque el estudiante obviamente tiene que estar en el tramo obligatorio de la educación, pero también tiene una realidad a la que hay que acompañar y contemplar, ¿no? Lo último, Núñez, hoy hay congreso docente. ¿Cuál es la estimación o la presunción de la proyección que pueden hacer respecto de cómo quedan las cosas? Porque uno puede hablar de proyecciones, puede hablar de proyectos, puede hablar de enseñanza, de programas, de reformulaciones de la oferta educativa, pero si no tenés actividad en las aulas, es difícil llevarlo adelante.
Sí, el contexto también, por eso digo, el contexto es todo también, ¿no? No se puede analizar, y más en educación, no se puede analizar desde una sola variable un estado de situación. Hemos, perdón, insisto con la tos, pido disculpas. Sí, sí. Hemos estado trabajando mucho con la representación gremial, hemos hecho en cada uno de los encuentros propuestas de recomposición salarial, porque hay que decirlo, esto es lo que pone en tensión hoy el contexto. La pérdida del poder adquisitivo contra las posibilidades de las jurisdicciones de trabajar para que ese poder adquisitivo no se pierda, para que haya recomposiciones salariales en distintos periodos del ciclo lectivo, y esto es lo que pone en tensión y pone en juego la discusión gobierno-representación sindical. Hemos hecho propuesta en cada uno de los encuentros, en la última, que fue la de la semana pasada, el día viernes, hemos hecho una propuesta totalmente superadora que entendemos nosotros atiende todos los requerimientos que ha planteado la representación docente y bueno, obviamente somos respetuosos de los órganos de decisión que tenga el sindicato. A partir de la oficialización de la determinación que tome la representación gremial, bueno, configuraremos o reconfiguraremos los escenarios posibles. Todo está dado para que las escuelas estén abiertas, para que estén en funcionamiento pleno el sistema educativo, que también lo necesita toda la familia rionegrina, las más de 230.000 familias, después de la salida de pandemia y logrando que en este 2022 tengamos la presencialidad completa. Esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias, que entendamos en el contexto tan complejo en el que estamos, que si hay posibilidades de seguir conversando, este gobierno provincial tiene la voluntad porque así lo ha manifestado, y bueno, para que haya voluntad de diálogo tiene que haber también presencia de las dos partes en una mesa. En eso estamos y bueno, esperemos a que se defina en estos días, que sé que tiene congreso la representación sindical, y a partir de ahí configuraremos, o insisto, reconfiguraremos el trabajo. Pero una cosa es la relación con el sindicato y la discusión salarial y obviamente cómo eso impacta en el funcionamiento cotidiano, pero no nos tenemos que centrar solo en eso, que es muy importante. También está lo otro, también está la política educativa, lo que las familias también requieren, lo que el sistema educativo requiere en esta salida de pandemia, en esta pospandemia, y tiene que ver con la ampliación de jornada, tiene que ver con el acompañamiento de trayectoria los días sábados, tiene que ver con un plan estratégico de formación y capacitación y actualización docente, bueno, tiene que ver con preocuparnos cómo vamos a buscar a estos adolescentes que dejaron la educación secundaria obligatoria, que están trabajando de manera informal y con precariedad laboral, cómo vamos con capacitación laboral para generar ese vínculo nuevamente y a partir de ahí con una propuesta flexible, involucrarlos otra vez en la terminalidad del secundario. Son líneas de trabajo que, nada, en la gestión deben ir por, si bien no son independientes unas de otras, van por carriles separados y tenemos que poder tener la capacidad de gestión de llevar todo en sincronía y coordinado para que el sistema educativo funcione, ¿no? Ese es el desafío.